Aquí estamos de vuelta en QM Noticias, segunda edición, y para cambiar radicalmente de tema, porque tenemos un entrevistado en piso y bueno, tenemos interés en hablar de varias cuestiones. A quien invitamos es justamente al ex titular del Servicio Penitenciario Federal, el abogado Víctor Ortel. Tuvo la amabilidad de venir aquí. Le agradecemos mucho desde ya. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. A usted. Ortel, bueno, en principio, inevitable hablar de su paso por el Servicio Penitenciario Federal, su salida del Servicio Penitenciario Federal, y también queremos que nos ofrezca una evaluación de cómo está actualmente la situación a nivel fugas de internos, que lógicamente de 2013 a 2014 ha preocupado y muchísimo. Pero en principio queríamos hablar de su paso por el servicio penitenciario y en qué marco se da su salida. Bueno, nosotros fuimos convocados por el ministro de Justicia, el doctor Alac, a ocupar un lugar bastante crítico y bastante problemático en términos de lo que es el sistema penal, ¿no? O sea, la parte del cumplimiento de la pena, la ejecución de la pena, que es lo que ocurre en las cárceles o en los penales argentinos, tal vez sea la parte más violenta de todo un sistema violento como puede ser el sistema penal. Con lo cual es un lugar bastante complejo en términos de gestión de políticas públicas, porque precisamente ante la posibilidad de que ocurra cualquier hecho de una conmoción importante que inmediatamente determina la salida del jefe del servicio, a veces es muy poco lo que uno puede planificar y lo que puede de alguna manera prever, porque uno no sabe cuándo va a explotar esa bomba o cuándo se va a desencadenar ese problema que en algún punto o en algún momento puede provocar la salida del jefe o de la cúpula o de algún alto funcionario. De todas maneras aceptó el cargo. Sí, porque yo vengo de un trabajo en el sector de los derechos humanos y bueno, como abogado penal, no digo abogado penalista porque no quiero presumir de especialista, pero bueno, de abogado que ha ejercido en la parte penal y que ha estado en distintos cargos en la justicia penal, siempre vimos la cárcel como uno de los lugares críticos, donde precisamente toda la doctrina y todas las reformas y toda la cosa del progresismo tarda en llegar, ¿no? O sea, sí encontramos mucha doctrina, muchos libros, mucha gente que habla de qué es lo que hay que hacer en la cárcel. Pero esos aires nuevos no tardan mucho en llegar y la cárcel sigue siendo un lugar que es lo que la gente conoce despectivamente como la tumba, ¿no? Como el infierno. Es un lugar donde... siendo un castigo. Ir a sí, la cárcel, claro. En el imaginario social, cuando hay algún delincuente o alguien que es apresado, inmediatamente se le pide cárcel como un castigo, ¿no? Sí, bien, bueno, precisamente la pena es una sanción. No, precisamente la pena es una sanción. Lo que pasa que lo que nosotros pretendemos, o lo que pretendemos de alguna manera, es que esa sanción, que es la que prevé el Código Penal, sea una sanción racional, que sea una sanción que eventualmente permita poder ejecutar todas las otras políticas que hay que desarrollar para que la persona esa no vuelva a caer en la cuestión del delito. Claro. Bien, como eso no ocurre exactamente como uno lo enuncia teóricamente y la realidad de la cárcel es mucho más problemática y mucho más compleja, bien, seguimos teniendo una cárcel bastante deficitaria en términos de alcanzar esos estándares de protección o en esos estándares de desarrollo de la persona. Digo, más allá de que en términos del común de la gente, digo, que tal vez pueda tener una legítima planteo en términos de inseguridad y de que la persona pueda estar encarcelada, lo cierto es que la cárcel es una sanción mucho más terrible de lo que nosotros prevemos, ¿no? Digo, estar preso estar preso, no solamente estar preso, sino solamente privado de libertad. Claro, digo, estar privado de libertad en cualquier cárcel argentina es una cosa que hay que vivirlo para poder entender la dimensión de lo que significa ese castigo, ¿no es cierto? Digo, la cárcel como institución total, que es una institución cerrada y que sigue siendo así desde hace 200 años, no solamente es una cuestión que trae aparejado un montón de problemas a la persona que está privada de libertad, sino a cualquiera que trabaje en ese contexto de encierro. O sea, el propio personal penitenciario sufre las condiciones del encierro. Bueno, y eso hace a la problemática del servicio penitenciario. Obviamente. Porque hablamos de corrupción directamente dentro del sistema carcelario. Obviamente que hay muchas situaciones que tienen que ver con la corrupción, pero aún
tratando de plantearlo en términos de una buena fe y de ver una visión más positiva, o sea, más optimista de la situación, aún el penitenciario que no está en ninguna secuencia de corrupción, que son muchos, y tal vez sea la gran mayoría del personal, sufre las condiciones de estar trabajando en el encierro en ese contexto violento. Porque imagínense, nosotros en algún momento teníamos al penal de Devoto como uno de los más conflictivos, como uno de los más violentos. Ser celador ahí, tener que estar permanentemente con la atención de la persona privada de libertad, que siempre en algún momento la condena va a tener arranque de violencia, porque no es natural estar preso, no es natural estar encerrado. Yo siempre digo a veces a los chicos en la facultad, traten de estar en una casa, o sea, solos, encerrados, sin comunicación con el mundo exterior, sin comunicación con nadie, sin un teléfono, sin un televisor, sin nada. Es una cosa bastante difícil de soportar, estando en una casa. Exacto. Imagínense estando en cárcel, conviviendo con un montón de gente que no son nuestros vecinos o nuestros afectos. Es muy difícil. Y esto, insisto, no es una cuestión que afecta exclusivamente a la persona que está privada de libertad, sino también al personal penitenciario que trabaja en esa condición. Obviamente que también hay muchas situaciones de irregularidades o de corrupción que de alguna manera vienen a complicar todo el panorama un escenario que ya de por sí es complejo. ¿En su gestión hubo planificación con respecto a este tema? ¿Cómo corregir esta cuestión? Sí. ¿Se puede planificar en un lugar así? Porque hay muchas veces que por ahí empezamos a recorrer las cuestiones de gestión y vemos que no hay una planificación, porque muchas veces hay que atacar síntomas que van surgiendo. Claro. Se ha dado en los últimos tiempos con respecto a los trenes, con respecto a un montón de circunstancias en Argentina. ¿Se puede planificar? Yo entiendo lo que planteás, y hablando de mi gestión es cierto, nosotros muchas veces, vamos a hacer tal cosa, nos poníamos objetivos, nos poníamos puntos intermedios como para ir evaluando si se iba en el camino correcto, y es cierto, a veces ocurren situaciones que hace que uno deje de lado toda esa planificación y tenga que resolver cuestiones que son coyunturales, que son más urgentes, y cuando uno ya retoma la planificación, esa planificación ya no tiene los efectos o no sirve como fue pensado originariamente. Sin perjuicio de eso, en el tema del contexto de encierro, hay cosas, justamente ayer yo estaba dando una capacitación para abogados en el Colegio de Abogados y de acá de La Plata, y planteábamos dos cuestiones. Primero, qué es lo obvio en el área, ¿no? Qué es lo obvio en el tema y qué cosa tiene que ser de contenido esencial en términos de formación. Yo por ahí peco por una cuestión de formación profesional, para mí precisamente la cuestión obvia es la cuestión de los derechos humanos, y eso tiene que ser lo sustancial en términos de formación, en términos de política, en términos de planificación. Con lo cual, teniendo siempre presente el norte de intentar por todos los medios, lícitos obviamente, en términos de planificación, el respeto irrestricto de los derechos humanos, bien, había un montón de acciones que por ahí podían ser modificadas, había un montón de acciones que podían ser corregidas, que podían ser diseñadas en el corto plazo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, teniendo esta secuencia de las cosas urgentes de la coyuntura y que uno está como ganando tiempo permanentemente, a veces se hace complicado hablar de una planificación como podría hablar de planificación, no sé, un sector estratégico de la Universidad de La Plata. Porque ustedes tengan en cuenta que en el caso del sistema penitenciario federal, nosotros teníamos aproximadamente en ese momento entre 10.000, 11.000 personas privadas de libertad distribuidas en todo el territorio nacional. ¿Cuántas cárceles hay aproximadamente? Aproximadamente son 41 centros de detención. ¿En la provincia hay muchas? ¿Cómo es la estructura penal de la provincia de Buenos Aires? Porque el otro día me decían, estamos acostumbrados, por ejemplo, a hablar de cárceles de máxima seguridad. ¿Qué son las cárceles? Porque se escapan presos de las cárceles de máxima seguridad. ¿Cómo se escapa un preso de un lugar que es de máxima seguridad? Las cárceles, en realidad las cárceles... no hay cárceles nuevas. ¿Qué quiero decir con esto? Salvo alguna alcaldía, sí, en la provincia de Buenos Aires se han hecho alcaldías, se han hecho por ahí algunas refacciones en algunas unidades penitenciarias, pero en su gran mayoría esas unidades penitenciarias tienen mucho tiempo y están pensadas y diseñadas con otra lógica y con otra funcionalidad. Con lo cual, cárceles de máxima seguridad es difícil que ustedes se encuentren, porque hoy en realidad se habla de la versatilidad de las unidades. Ejemplo, si ustedes van al Complejo Federal de Seiza, el Complejo Federal de Seiza son 6 módulos, cada módulo es una unidad en sí misma. Y eso
hay algunos módulos que son de seguridad, otros que son con la gente que ya ha avanzado en la progresividad del régimen y está en situación de confianza, digo, sí. Con lo cual nunca, incluso las mismas unidades que son solas, tienen sectores o pabellones de seguridad, tienen sectores de confianza, tienen sectores de acuerdo a cómo están los individuos ubicados por los jueces de ejecución en esa progresividad que plantea la ley de ejecución. Sí. Con lo cual, difícilmente encuentren un penal que todo sea de máxima seguridad. Ahora, además de eso, las unidades penitenciarias generalmente están pensadas para albergar una cantidad de gente mucho menor de la que realmente albergan. Con lo cual, cárceles, cuando ustedes encuentran que las unidades penitenciarias están saturadas de gente, sí, que están hacinados en términos de lo que es la habitabilidad, y eso generalmente siempre pone en riesgo el tema de la seguridad, porque sí, si yo tengo un lugar previsto donde voy a alojar a 4 personas y tengo a 15, y eso necesariamente, esos 15 tienen que ir al baño, tienen que hacer un montón de cosas, con lo cual la seguridad, ese concepto de seguridad de alguna manera se va restringiendo. Sí, sí, los propios guardacárceles se ven desbordados y se suma a la problemática. Claro, digo, puede pasar exactamente lo mismo, en algún momento en la provincia pasó, no conozco la situación actual, cuando era la cuestión de tener personas privadas de libertad en las comisarías. Bueno, sigue pasando. Ustedes veían comisarías que tenían celdas para 10 personas y tenían 60, con lo cual digo... Sí, los tienen durante un tiempo largo. Claro, en lugar de ser un lugar provisorio terminaba siendo casi permanente. Pero ¿eso por qué es? Estamos en una lógica hasta discursiva y hasta en los actos. Digo, se ha dado, en los últimos tiempos se han hecho un montón de anuncios alrededor de cuestiones que tienen que ver con la seguridad, se avanza continuamente sobre eso. Sí. Cada vez que sale a hablar algún referente de la política, sale a hablar y a pedir penas más duras, como es el caso de la posible reforma del Código Penal. Hay dos situaciones que de alguna manera agravan la realidad penitenciaria y a veces no es un problema exclusivo del servicio penitenciario o de los sistemas penitenciarios, para hacerlo más amplio, porque no es un problema exclusivo de una provincia o del federal. En primer lugar, cuando ustedes van a ver la cantidad de personas que están privadas de libertad, se hace una primera clasificación entre aquellos que realmente tienen una condena firme y aquellos que todavía tienen la condición de procesados. Bien. Digo, y entre el 70%, para hacer un número redondo promedio en todo el país, el 70% son procesados. Eso es un problema judicial, digo, en términos de lo que es la desnaturalización o la utilización incorrecta de la prisión preventiva. Procesados, es decir, sin condena firme. Sin condena firme. Y que en muchos casos son inocentes. Y que en muchos casos, digo, las estadísticas, digo, haciendo números redondos, en el país la totalidad de personas privadas de libertad es aproximadamente de 60.000. De esos 60.000, la mitad está en la provincia de Buenos Aires. Hay 10.000 aproximadamente en el sistema federal. Con lo cual, entre la provincia de Buenos Aires y el sistema federal hay 40.000. Bien. De esos 60.000, el 70%, por dar un número más o menos que pueda ser aceptado por todos, están procesados. Y de ese 70%, el 25% va a terminar absuelto o sobreseído. Con lo cual, en un número de 60.000, ustedes tienen que entre 8.000 personas y 10.000 personas van a ser en algún momento puestos en libertad sin que los jueces penales hayan podido determinar ninguna cuestión que tenga que ver con la responsabilidad penal, porque, digo, absuelto es porque no pudieron establecer ningún tipo de responsabilidad. Sí, el sobreseimiento tal vez no encontraron las pruebas, ¿no? Pero digo, sin perjuicio de eso, ya sea por el sobreseimiento o por la absolución, de todas las personas que están privadas de libertad, el 25% van a salir absueltos o sobreseídos. O sea que hay un gran déficit en la justicia y en los mecanismos que se ponen a funcionar para que se aceleren este tipo de cosas, digamos. Sí. Porque la verdad es que hoy el gran mensaje que recibimos todos, y puntualmente en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con esto, con un mecanismo de salgamos a... Es cierto que, digo, también cuando hay así como un aumento de hechos delictivos, más que hechos delictivos, aquellos hechos delictivos violentos, ¿no? Que son los que por ahí ponen más en alerta a la población en general. Sí. Nosotros somos muy críticos de esto porque también aparece, como bien decían ustedes, esta cuestión del discurso punitivo, ¿no? Que todo se resuelve encerrando a la gente. Digo, que en realidad, por lo menos en la opinión nuestra, eso no resuelve la cuestión de la seguridad. O sea, por lo menos no lo resuelve directamente ni lo resuelve de manera rápida. Pero bueno, la gente tiene, la legitimidad de sentirlo y de plantearlo y de reclamarlo. Por ahí la mayor responsabilidad es de precisamente los políticos que por ahí
por alguna cuestión, que yo entiendo, digo, por alguna cuestión electoral, alguna cuestión coyuntural, adhieren a ese discurso punitivo en rigor, en lugar de generar otro tipo de políticas que tiene que ver más con la prevención que con el encierro de una persona. Sabe que está instalado en el sentido común también, ¿no? No. O sea, a ver, por ejemplo, digo, yo soy, o sea, no quiero hacer la autorreferencia, pero bueno, a mí todo el mundo me ubica en el sector del garantismo y del progresismo. Digo, y todas nuestras políticas y todo nuestro vínculo con las personas privadas de libertad era desde ese ámbito. Ahora, también es cierto que cuando uno está en la gestión, a veces tiene que ser uno un poco más pragmático, ¿no? Y a veces cuando, digo, en una población de 10.000 personas tan distribuidas o tan desperdigadas por el país, y bueno, a veces había soluciones que no eran las que más me agradaban, pero bueno, la secuencia y la urgencia hacían que uno tuviera que tomar una decisión y por ahí no era la ideal, con lo cual, con lo que quiero decir es, nosotros criticamos, ¿no?, al sector político cuando el sector político adhiere rápidamente a este discurso punitivo, pero también es cierto que ellos son los que gobiernan y los que de alguna manera tienen que responder al mandato de la gente y al reclamo de la gente. Digo, yo como técnico parado en un escritorio en una facultad es mucho más fácil, ¿no es cierto? Digo, pero una cosa es hablar de la seguridad, digo, y otra cosa es gestionarla. Entonces, cuando uno gestiona, y a veces no es tan puro en el discurso, ni puede ser por ahí tan exclusivo en solamente hacer lo que el idealismo plantea, ¿no? A veces hay soluciones que son más prácticas y más concretas. Ahora, de todas maneras, esos mismos políticos que tienen un lenguaje o un discurso a favor de lo punitivo, son los mismos políticos de alguna manera que no tienen en cuenta o no prevén el déficit carcelario que hay en el país y la necesidad de incluir en el presupuesto una partida que realmente haga, porque precisamente permita la construcción de las cárceles. Porque, digo, tal vez lo que no haya habido sea la previsión y la precaución o la planificación, ¿no es cierto? Y precisamente son medidas que salen de la cosa coyuntural. Deme un segundito, vamos a actualizar los títulos de las 18 por favor. Y continuamos. Bien, seguimos en QM Noticias con esta interesante charla con el ex titular del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Ortel. Bueno, y hablábamos justamente de digamos, el desinterés que está presente hoy día en quienes están a cargo de la gestión y que tiene que ver justamente con solucionar un tema que tiene que ver con el déficit carcelario. Sí, yo no sé si realmente es desinterés. A veces puede ser falta de previsión, a veces puede ser error de cálculo. Pero digo, es cierto que en general el político y el político que está en la gestión corre rápidamente tras ese discurso punitivo y ese discurso punitivo básicamente es construcción de cárceles porque hay que responder a la mayor punitividad. Digo, lo ideal sería que el político entienda que tiene que desarrollar políticas de prevención primaria antes de la prevención secundaria, que es la seguridad. Ahora, nosotros recién, usted estaba aquí presente, estábamos hablando con el intendente de Salto y nos decía, vamos a reforzar la seguridad rural, porque hoy hubo un caso en Salto, y el intendente incluso hablaba acerca de la política de seguridad, ha mantenido reuniones con Granados, la provincia de Buenos Aires está desarrollando todo un esquema en base a esta cuestión. Usted lo que por ahí está analizándolo, digo, la verdad es que ahora charlando con usted, no sé si conviene realmente esto, porque lo que vamos a hacer es a mandar más gente a un lugar que ya está lleno de abarrotado. O sea, a ver, la cárcel como institución total y cerrada, teóricamente debería tener como una finalidad de resocializar a la persona que eventualmente comete delito. Lo cierto es que la cárcel no resocializa a nadie, con lo cual, digo, generar mayores instituciones cerradas que no van a cumplir la función o la finalidad que eventualmente le asigna, o sea, no tiene sentido. Digamos que la medida en sí misma no tiene sentido, pero sí acompañada de un cambio estructural. Digo, a ver, yo entiendo, el gobernador, a criterio mío, y esto es una opinión personal muy, muy humilde, digo, si ustedes recuerdan, cuando su primera gobernación, o sea, la bandera, el tema de la seguridad. Digo, hoy, después de 6 años, dice que tiene que establecer la emergencia en términos de seguridad. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó durante los 6 años anteriores? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió que no dio el resultado que esperaba él o que eventualmente no bajó los índices de delictividad como se le exigen ahora? Entonces,
Claro, si uno solamente va atrás del discurso punitivo y lo único que hace es aumentar penas y agrandar cárceles, y difícilmente pueda resolver la cuestión de la seguridad. Tal vez salga del momento crítico del reclamo social, pero eso no le indica la salida al problema central del tema de la seguridad. En la provincia, según los últimos números, 5% ha crecido el índice, ¿no? 5%. Un poco, 5 y algo, sí. El índice de homicidios. El índice de delitos. De delitos. ¿Es un número alto o es un número bajo en comparación a la realidad que se ha vivido en los últimos años? A ver, me voy un poco de la pregunta y yo siempre planteo un ejemplo. Le digo, cuando uno trabaja en tribunales y ve la cantidad de casos que hay y los distintos casos de la gravedad y la dimensión, uno dice, bueno, si yo tengo que investigar una causa de robo a el hurto de una bicicleta, y el hurto de la bicicleta es una causa que no tiene importancia. Sí. Para nosotros que no fuimos las víctimas. O sea, para la víctima, por ahí la bicicleta es el medio de transporte para el trabajo, para mantener a la familia. Digo, con lo cual, si ustedes me dicen aumentó solamente el 5%, y yo me estoy tentado a decir que no es un gran aumento del delito, pero para las víctimas sí es un número intenso, el 5%, ¿no es cierto? Porque digo, la víctima, digo, que es la que generalmente hace con mayor energía el reclamo de mayor seguridad y de la mayor cárcel y que todo el mundo vaya preso, levanta lo que nosotros denominamos muros emocionales. Uno no puede discutir con la víctima porque la reacción es entendible y es humana, más cuando el delito es un delito violento. Digo, lo que nosotros decimos es que esa reacción individual, que es justa, que es legítima, que se entiende, no puede generar u originar una política criminal de un Estado democrático, ¿no es cierto? O sea, el Estado tiene que tener una responsabilidad y una secuencia de mucha mayor racionalidad al establecer sanciones y al establecer de qué modo se cumplen esas sanciones. Hoy vos decías, y es cierto, o sea, la Constitución Nacional dice que es para seguridad y no para castigo. Bien, en la realidad está inverso, ¿no? Porque digo, pareciera ser que tampoco hay una secuencia tan infranqueable de seguridad por esto de las fugas que ustedes hablaban. O sea, la justicia también lo contempla de esa forma. Hay la mayoría de los jueces federales e incluso no, que ven a la cárcel como un castigo, porque cuando se toman las sanciones, cuando se establecen las sanciones, está así pensado. En realidad está claro que la pena es una sanción y es un castigo. El tema es si ese castigo tiene una finalidad ulterior. Si es el mero castigo por el castigo mismo, estamos ubicados en el siglo XVII. Claro. ¿Sí? Ahora, si esa pena y si esa persona vaya a la cárcel debe servir para algo, bueno, ahí podríamos hablar. Precisamente... Bueno, pero ¿sabe qué? Perdón, porque en los últimos tiempos, y esto hay que nombrarlo también, aparecieron, por ejemplo, en escena los linchamientos. Sí. Digamos, toda esa circunstancia que toca vivir, porque me lo recordé porque usted habló, estamos en el siglo XVII. Sí. No estamos tan lejos en el comportamiento de la sociedad, digamos. No puede pasar, no puede uno... A ver, el otro día lo decíamos aquí, la justicia la ejerce siempre un tercero, nunca se puede ejercer por mano propia. No, eso está claro. Digo, o sea, el linchamiento no es una opción, o sea, ni siquiera hasta la misma discusión legitima la cuestión, ¿no es cierto? O sea, obviamente que nosotros los rechazamos de plano, digo, porque no solamente el linchamiento es el tema del castigo directo, impune y exorbitante, sino que además... que usted mencionaba hoy con claro, porque en realidad en el linchamiento hay dos cuestiones, una que es la penal, ¿no? Y la otra es la falta de juicio. Esto es, nosotros decimos, bueno, ok, si alguien comete un delito, esa persona tiene que ser juzgado como corresponde, ¿no? Como plantea la Constitución y los códigos de procedimiento, y eventualmente si recibe una sanción y es condenado, tiene que cumplirlo en un ámbito donde básicamente, y esto, insisto, o sea, es esencial, lo primordial y lo importante es el respeto a los derechos humanos. ¿Por qué? A ver, porque precisamente esto es una conquista. Si ustedes, nosotros lo enseñamos en criminología esto, ¿no? O sea, solo en el año 48, con el tema de Naciones Unidas y después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, recién ahí la humanidad dijo en la Declaración Universal, ok, todas las personas son seres humanos. Y ahí hubo la necesidad de que una estructura internacional dijera que nosotros somos iguales con independencia del sexo, raza, religión. Bien. Todo ese desarrollo, que yo era lo que le decía al principio, todo eso generó un desarrollo en términos de derechos
abundante, de excelencia. Ahora, en la realidad todavía estamos discutiendo si la persona que está presa sigue siendo persona o no sigue siendo persona, ¿no es cierto? Porque digo, sin perjuicio de que nosotros, por lo menos, ejemplo, digo, nosotros teníamos una preocupación muy grande y estábamos permanentemente pendientes precisamente de que no haya ninguna situación parecida a una tortura, ¿sí? Y de hecho nosotros siempre dijimos que la tortura no era una herramienta que el Servicio Penitenciario Federal utilizara institucionalmente. Ahora, eso no quitaba que había situaciones aisladas donde nosotros veíamos, no, esto es judicial, hay que investigar, sanción, suspensión, etcétera, etcétera. Ahora, quien tortura en una cárcel, como el que lincha en la calle, lo que está haciendo es le está negando al otro la condición de persona, ¿no es cierto? Y eso es lo grave. Digo, porque si yo tengo un pensamiento más conservador o más progresista, digo, si soy de izquierda o si soy de derecha, se puede discutir, se puede debatir, o sea, en el plano del debate de ideas, digo, tal vez nos pondremos de acuerdo, tal vez no. Ahora, siempre está la cuestión del respeto al otro en términos de que tiene la igualdad de derechos y que tiene la misma condición que yo, o sea, cuando... Nada, yo lo exagero para ir a ser más gráfico. Precisamente el linchamiento, o sea, esto es fuerza física de modo violento sobre una persona, eran las técnicas del fascismo, ¿sí? Y el fascismo le agregaba el encierro definitivo. O sea, primero lo castigaban en la calle y después lo encerraban de manera definitiva. Digo, y esto es lo que nosotros pensamos, es lo que plantea por ahí el pensamiento ideológico de la derecha más recalcitrante, ¿no es cierto? Que precisamente no es discutir si un delito tiene que tener más o menos pena, si el juicio tiene que durar más o menos tiempo. Lo que se discute es puntualmente si el otro, el que comete el delito, es persona o no es persona. Digo, y esto es una discusión básica en términos de derechos. Bueno, la víctima en general, cuando hablamos de la situación por la que pasó, suele hasta en el imaginario social no reconocer los derechos humanos justamente del victimario porque no reconocen sus propios derechos, dicen. Sí, el argumento es ese. A ver, eso es criticable desde todo punto de vista, pero en algún punto... entendible, digo, si yo tuviera que hacer un esfuerzo entendible en términos de su condición de víctima, pero no se justifica en términos de que esa sea la respuesta estatal, ¿no es cierto? Digo, tampoco se justifica porque digo, la ecuación es terrible, porque si yo supuestamente genero un linchamiento porque estoy combatiendo el delito, lo estoy cometiendo un delito muchísimo más grave y horrendo como es un homicidio o un linchamiento. ¿Está bien que se dé el debate de una reforma del Código Penal en la sociedad y en la política, en la clase política? Sí, yo creo que sí. O sea, el Código Penal, en realidad uno habla del Código Penal con mucha buena voluntad. O sea, lo penal que rige hoy es un código que empezó a ser discutido en el año 1916, que tenía como antecedente el Código Penal de Baviera de 1813 y fue aprobado en 1926. Desde 1926 hasta ahora, ese código que sufrió 900 modificaciones, tiene 300 leyes complementarias y básicamente ese código o esa normativa penal dejó de cumplir un mandato constitucional. Si ustedes ven el artículo 75 de la Constitución, el inciso 12, dice que el Congreso la Constitución le ordena al Congreso dictar, entre otras cosas, el Código Penal. Con lo cual, cuando dice Código Penal es la técnica de la codificación. Y la técnica de la codificación tiene que ser una cosa coherente, tiene que tener una lógica interna, tiene que tener una sistematización. Es lo que el Código del año 21 perdió con todas estas reformas y con todas estas modificaciones que son parches coyunturales. Entonces, además, muchas adecuación a la sociedad actual también. Claro, ¿no? y muchas de esos parches y de esas cosas coyunturales también alimentadas básicamente por ese discurso punitiva que lo único que busca es aumentar penas sin preocuparle el resto de qué es lo que está pasando. Digo, y que incluso, o sea, con modificaciones muy graves en términos de la sistematicidad, que nunca han logrado disminuir la secuencia del delito. Digo, está esa teoría de que el delincuente va a leer el código para ver qué pena le cabe antes de salir a robar, ¿no? Digo, yo he estado, mientras fui jefe del Servicio Penitenciario Federal, ingresé absolutamente cada una de las celdas de todos los pabellones, de todos los módulos, de todas las cárceles argentinas, del sistema federal. Y donde ustedes van a encontrar un montón de gente muy diversa, pero la mayoría de esas personas que están presas son
jóvenes de entre 18 y 30 años, característicamente pobres, ¿no? Que nosotros vulgarmente llamamos negros. Entonces digo, la selectividad del sistema está dirigida a un determinado tipo de población, que en el discurso nuestro son los que de alguna manera, directa o indirectamente, ellos personalmente o a través de algún miembro importante de su familia, han sido excluidos en algún momento de la atención del Estado. O sea, nunca han recibido nada y lo único que reciben es la respuesta penal, la respuesta punitiva, y la respuesta penal a cumplir en una cárcel, encerrado. Entonces digo, nosotros lo que planteamos en la necesidad de la reforma del Código es racionalizar eso a una cosa mucho más humana, a una cosa mucho donde el Código Penal está regido por un valor central que es la vida. Digo, yo les doy un ejemplo. Nosotros criticamos mucho, digo, una de esas reformas así que de alguna manera acabaron con la sistematicidad del Código Penal fueron las reformas Bloomberg en el año 2004. La ley Bloomberg. ¿Sí? Las leyes Bloomberg, la ley Bloomberg. La ley Bloomberg generó lo siguiente: incertidumbre sobre cuál es el máximo de la pena privativa de libertad. Digo, si ustedes van a discutir con los jueces, con los tribunales, algunos van a decir, bueno, es la de 25 años, es la de 30 años. Algunos jueces han impuesto penas de 50 años de prisión. Digo, con lo cual, si ya desde el Código Penal nosotros no sabemos cuál es la pena máxima, digo, y la pena máxima puede variar tanto de 25 a 50, y estamos en un problema muy grave. Precisamente porque el Código Penal es una herramienta que de alguna manera limita o debe limitar el poder del Estado de castigar. Y hace al ámbito de protección de la libertad de cada uno de nosotros. Con lo cual, si lo que nos tiene que proteger a nosotros está en una secuencia de tanta incertidumbre, de tanta ignorancia, o sea, ignorancia en términos de no poder determinar cuál es el monto máximo, sí, y estamos en una situación de gravedad. Ahora, cuando los miembros de la comisión elaboran este trabajo, dicen, bueno, tomemos un parámetro de un monto racional en términos de aquellos delitos que sean más graves. Primero establecen que el valor más importante en el Código Penal tenga que ser el valor de la vida. Aclaro esto porque a través de las leyes Bloomberg y de todas esas modificaciones así, tipo parches, hoy es más importante la propiedad que la vida de la persona. Digo, y yo les hago un ejemplo, un poco exagerado para que ustedes entiendan lo que nosotros queramos decir. Si ustedes tienen las típicas mujeres que por ahí roban las cosas del supermercado, que por ahí van, que es lo que en el mundo del delito vulgarmente se le llama mecheras, y comete 25 delitos, de esos 25 delitos, puede tener un máximo de 50 años de prisión, ¿sí? Ahora, si yo voy al ámbito internacional y veo lo que hace la Corte Penal Internacional en los casos de genocidio, el imputado de genocidio no recibe una pena mayor de 30 años. Entonces, digo, es una barbaridad. Digo. Entonces, ¿la comisión qué hace? La comisión dice, bueno, si en el nivel internacional, donde la Argentina ha firmado los tratados y está comprometido, la pena máxima es de 30 años, bien, ese será el máximo de nuestro Código Penal. Sí. Y a partir de ese establecer ese monto máximo, se hacen adecuaciones en función de qué bienes se están protegiendo, claro, ¿no es cierto? Entonces, esa adecuación es racional. Por eso digo, a nosotros nos parece que es muy interesante, que es muy satisfactorio dar el debate, tanto en lo político como que la gente se informe sobre qué cuestiones se discuten en el Código. Y que se den en ámbitos académicos. Y que se dé en ámbitos académicos y se dé en ámbitos comunes, digo. Para nosotros sería, o por lo menos en mi opinión personal, sería fantástico que ocurriera un proceso parecido al de la ley de medios, claro, donde todo el mundo pueda discutir, ¿no? Porque digo... y en ese sentido, lo que, no sé si con esa intención, pero lo que ha logrado Massa me parece positivo, digamos, que quizás no tenía la intención, pero que en definitiva se genere... Se haga una discusión, y se estanque un poquito más, ¿no? Totalmente. Para que se despejen algunas dudas. Ortelo, ¿usted se fue por las fugas del servicio penitenciario? Sí. Esto fue el año pasado. Ustedes deben recordar que se produce una fuga. En realidad... ¿renunció? Sí. En algún digo, si uno hiciera una disquisición por ahí más intelectual y más elaborada, no sé si es una fuga, porque la fuga es una actividad exclusivamente desarrollada por personas privadas de libertad. Digo,
las fugas cuando tienen un boquete, ayuda y digamos, del personal algo más de penitenciario, película, es ya no es técnicamente, es una fuga, pero digo, no es la fuga que la gente piensa, mirá, se escapó y burló todos los controles, no. ¿Y por qué renunció en ese momento? ¿Sintió que no pudo, que no lo dejaron? No, o sea, había dos cuestiones. Primero, digo, nosotros habíamos tenido ya un par de situaciones, si ustedes se acuerdan, no recuerdo con exactitud si fueron 15 días antes o 20 días antes, se habían fugado 2 represores del hospital militar. Sí, También sí. Para nuestro criterio y con la información que nosotros teníamos, con colaboración de gente del servicio. No aparecieron esos represores, ¿no? No, por lo menos que yo tenga noticia, no. Digo, ocurre eso y después ocurre la fuga de estos 13 del módulo del complejo de Ezeiza. Y yo renuncié porque temía que si no renunciaba en ese momento hubiera una situación de mucha mayor gravedad, digo, que realmente fuera una cosa, digo, porque en definitiva la fuga no tuvo ninguna consecuencia en términos de víctimas, ni de víctimas fatales, ni por el estilo, todos se fueron caminando y bueno, no digo que estuvo buena la fuga, pero digo, por lo menos no hubo situaciones más graves que lamentar. Yo entendía que si me quedaba, por ahí capaz que forzaba una situación más grave en esos términos. Sí. Y después también sentí que había una... O sea, a ver, la cárcel, era lo que decía hoy, tiene un desarrollo de 200 años. Y todavía el sistema se opone a esta cuestión de respetar a la persona y la cuestión de los derechos humanos. Y lo nuestro fue derechos humanos 100%. Con lo cual en algún momento sentí, y esto como dicen ustedes, o como por ahí entendí que lo decían, no era simplemente la cuestión de proteger los derechos de las personas que estaban privadas de libertad, sino terminar con focos de corrupción, terminar consecuencias que tenían que ver con irregularidad, etcétera, etcétera, digo, de modo ilegal por parte del servicio. Y bueno, yo entendí que la respuesta y la reacción era la respuesta y la reacción tradicional de este tipo de sistemas cuando alguien quiere generar cambios que realmente sean estructurales. ¿Y a qué responden hoy las fugas? Desde la fuga, yo creo, del complejo penitenciario de Ezeiza hasta el día de hoy, ¿se han ido produciendo o han tenido quizás también más repercusión mediática diferentes fugas y de diferentes maneras en todo el país? A ver, lo natural es que la persona quiera irse de ahí. Digo, y yo a mí me ha pasado más de una vez que estábamos todo el tiempo caminando a la cárcel, recorriendo la cárcel, y había momentos que decía, listo, me tengo que ir de acá, o sea, porque uno no, y uno sabiendo que era el jefe del servicio y que después se iba, ¿no? Digo, y así todo había momentos que decía, salgamos de casa, no aguantaba la presión de estar, con lo cual lo natural es que la persona, digo, si alguien no se quiere fugar de la cárcel es como que debe tener un problema grave. Sí, ¿no? Pero también hay regímenes carcelarios que hacen difícil pensar que una persona sola se pueda fugar. Entonces, ¿a qué responde la connivencia? Sigue habiendo, por más de que su gestión siga habiendo complicidad. Puede haber distintas situaciones, porque digo, también es que hay unidades penitenciarias que no son de máxima seguridad, que son de colonia, donde los sistemas de seguridad son más laxos, donde la gente supuestamente avanzó en la progresividad y está en una situación de confianza y por alguna circunstancia X se va. Digo, y no es que necesita vulnerar muchas vallas de seguridad. Digo, ahora, en casos como lo que pasó que originó mi salida, eso necesariamente tiene que ocurrir con una complicidad del personal penitenciario. Hay un caso de unas fugas, creo, no quiero errarle, pero tal vez pueda ser que le erre, en Río Negro también, de una fuga de 3, 4, 5 presos, y fue en el medio de un reclamo salarial del personal penitenciario que le hace al gobierno. Y esto también tiene que ver en términos de si los quites de colaboración son muy importantes en términos de los momentos de la fuga. En su gestión, ¿hubo fugas previas, imagino, a estas? Hubo una fuga, bueno, de estos 2 represores que fueron desde el hospital militar, y hubo, tal vez se acuerden también, una fuga de unos muchachos que iban en el micro, que saltaron, que uno después falleció porque saltaron con el vehículo, un micro en movimiento,
que también, o sea, las condiciones de seguridad del vehículo no estaban dadas, claro. O sea, no estaban los candados, no estaban los cierres. Yo porque a veces nos da, por lo menos cuando empezaba a surgir este tema de las fugas y demás, daba la sensación, y incluso hasta algún funcionario creo que, o algún político, legislador lo haya expresado de este modo, que era también como esta cuestión que sucedió con los linchamientos, con el Código Penal, que mediáticamente se hablaba continuamente, porque usted habló recién de connivencia y de una responsabilidad interna dentro, de más allá de además de la responsabilidad de los funcionarios que justamente tenían que trabajar alrededor de esto, pero había también una puesta en escena de estos hechos, digamos, ¿ayudó a su renuncia el hecho de que se estuviera hablando continuamente de las fugas? No. Digo, porque sucedió, no sé si en su gestión, pero luego sucedió mucho. Bariloche, La Plata, la fuga de Junín, ahora bueno, eran muchas. Yo digo, no conozco la trastienda de esas otras situaciones. En el caso mío, digo, yo siempre tuve mucho apoyo por parte del Ministro de Justicia y por parte del Secretario de Justicia de la Nación. Y de hecho, este hecho de la fuga de agosto fue 12 de la noche y yo 1:15 de la mañana estaba comunicando con el Ministro y con el Secretario de Justicia planteándole la renuncia. Y ellos no le dijeron nada. Y eso se discutió a nivel gubernamental hasta pasado el mediodía, con lo cual... querían que siguiera usted. Claro, ellos no estaban convencidos de que yo me tuviera que ir. Pero bueno... Se quedó sin energías. No es que me quedé sin energía. Sí. Lo que yo temía era que al contrario, o sea, yo me sentía con más energía y con ganas de duplicarlo. Lo que no estaba seguro es si eso no iba a terminar siendo perjudicial para la gente que estaba presa. De todas maneras, se había hablado de que usted iba a seguir vinculado con cierto trabajo cierto programa que se estaba haciendo en el sistema penitenciario federal. Yo estoy vinculado al ministerio, pero no estoy trabajando en el área penitenciaria. No en el área penitenciaria. No en el área penitenciaria. Y cuando este temor que usted tenía tiene que ver porque pensaba que era más grande, digamos que era una situación que estaba articulada. Sí, digo, si el personal penitenciario puede generar una colaboración tal como para permitir la fuga de 13 detenidos en un lugar de seguridad, y bueno, a ver, el Servicio Penitenciario Federal, como cualquier otra fuerza de seguridad, está diseñada con la estructura tipo y básico de una fuerza de seguridad, que tienen los problemas de que en algún momento de la historia de nuestro país fueron conducidas operativamente por el ejército en la época de la represión. Y han quedado militarizados mentalmente. Claro. Pero usted, por lo que yo leo, me está diciendo que había una campaña en contra suyo que podía, desde su óptica, de perjudicar a alguna otra persona. Que podía perjudicar a las personas que estaban privadas de libertad. Claro. Sí, claro. Digo, cuando yo me fui hubo un cambio de gestión y las personas que estuvieron presas sintieron el cambio de gestión, ¿no es cierto? Bien. Obviamente. Sí. Pero como fuerza militarizada que están mentalmente y están adoctrinados, y es un núcleo muy duro en términos de, porque hay que hacer un cambio cultural, que mal puede hacerse el cambio cultural en 2 meses, en 2 años, pero lo cierto era que nosotros de alguna manera significábamos lo que ellos no querían ser. Claro. ¿No? Claro. En realidad hasta nosotros le discutíamos si tenían que seguir siendo una fuerza de seguridad o no, que hay argumentos que tienen que ser una fuerza de seguridad y hay otros que no, pero lo que no se podía discutir es esta cuestión del trato con el detenido, con los familiares, ¿no? Incluso no solamente con los presos y los familiares, sino incluso con los organismos de control. El penitenciario por naturaleza niega y frustra y trata de ver de qué manera no es controlado. Claro. ¿No? ¿Serviría un cambio radical en la formación del penitenciario? En provincia se está abogando, el ministro Casal justamente está abogando por jerarquizar universitariamente al penitenciario. Nosotros, básicamente porque las instituciones, o sea, la cárcel y el personal penitenciario tienen esto histórico de la institución cerrada, donde se forman ellos mismos, se reclutan ellos mismos, se adoctrinan ellos mismos y no se termina de romper. Entonces, si en el Servicio Penitenciario Federal hay un programa ya desde hace un par de años que están estudiando en la Universidad de Lomas, pero si los penitenciarios
tienen la obligación de ir a prepararse al ámbito universitario, donde van todos los jóvenes nuestros, digo, eso sería un salto de calidad en términos de formación, sin duda. Bien. Víctor Ortel, le agradecemos Gracias. muchísimo No, por esta favor, entrevista. muchas gracias a Muy ustedes. amable No, y muy por favor. claro. Víctor Ortel, el ex titular del Servicio Penitenciario Federal, aquí en Cueme Noticias con nosotros.